Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Experiencias Educativas. Nos encontramos reunidos con mi compañera Karen Montaña, los docentes invitados, Mónica Díaz, Andrés Giraldo, en áreas de sociales y matemáticas respectivamente, y quien les habla María José Beltrán. Quisiéramos conocer inicialmente cuántos años de experiencia tienen a lo largo de su vida en docencia y qué los motivó a la docencia. Bueno, yo soy Mónica, llevo 18 años siendo docente en el área de matemáticas y física y prequímica, y siempre me ha gustado la docencia porque me parece muy importante la parte formativa de las personas, o sea, me gusta formar personas para el mañana. Mi nombre es Andrés Giraldo, llevo 20 años en la docencia y inicialmente yo no quería ser docente, sino por cuestiones de la vida en Manizales quería estudiar antropología y arqueología, pero entonces la cerraron por procesos de acreditación, entonces estudié una carrera afín, que fue la licenciatura en Ciencias Sociales. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer compartir con ustedes las experiencias y las estrategias, y yo voy a arrancar con una pregunta especial. ¿Cómo pueden las instituciones educativas encontrar un equilibrio entre la autonomía curricular y el cumplimiento de los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, de modo que se asegure una coherencia y una buena calidad? Bueno, la pregunta que me acabas de hacer es algo que se lleva trabajando muchos años aquí en Colombia, porque hemos visto que en educación hemos estado en los últimos puestos a nivel mundial. Este trabajo debe ser mancomunado, debemos alinear lo que son los lineamientos, el currículo, las mallas, las competencias, los desempeños básicos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que nosotros, muchos docentes, ni siquiera saben, ya pueden llevar 40, 35 años trabajando y lo que enseñan son temáticas. Nosotros, cada uno de los docentes, debemos conocer cuáles son las competencias mínimas del área del conocimiento. Si nosotros no trabajamos, no tenemos conciencia de que nosotros debemos amarrar los DBA, que nos ayudan a construir, por ejemplo, las mallas curriculares, que son los desempeños básicos de aprendizaje. Si nosotros no tenemos en cuenta que nosotros tenemos, en el caso de sociales se manejan 3 tipos de competencia, que son pensamiento social, pensamiento sistémico reflexivo y análisis de perspectivas. Cada una de estas competencias nos ayudan a llevar al estudiante a que llegue a un proceso de metacognición o cognoscitivo. Esa es la razón central de cada área de conocimiento. Si no, lo que vamos a hacer es enseñar temáticas, y por eso los resultados que hemos visto a través del tiempo, y que debemos concientizar también a las universidades el nivel de estudiantes que estamos sacando. Y hay muchos profesionales y recién graduados que ni siquiera saben qué son las competencias, y que de ahí deriva ese desarrollo cognitivo y de aprendizaje que debemos desarrollar en cada una de las áreas del conocimiento. Bueno, al respecto, digamos que ayuda mucho la experiencia, y digamos que a lo largo, digamos, de estos años uno ha tenido, digamos, la oportunidad de trabajar con diferentes estratos y diferentes, digamos, tipo de estudiantes y todo. Entonces, digamos que uno va generando estrategias y ya sabe, digamos, cuáles son realmente las temáticas que deben, digamos, enseñarse en el aula para que realmente salgan competentes, digamos, en cada grado. Entonces digo que de pronto sí es más la experiencia, y ya uno tener el manejo, digamos, de lo que hablaba acá Andrés, digamos, de las mallas y todo eso. Entonces eso permite que uno acople y maneje todos ese tipo de, digamos, elementos pedagógicos que nos dan para que los chicos realmente manejen lo que deben manejar en cada grado. Muchísimas gracias, muy interesantes sus aportes. Considerando las DBA ya mencionadas y las mallas de aprendizaje, deben adaptarse a cada contexto escolar. ¿Cómo pueden las instituciones integrar en procesos de evaluación que verdaderamente reflejen el desarrollo integral de los estudiantes? Es que nosotros actualmente en Colombia se dice evaluación por evidencias. Entonces, nosotros, cada uno de las áreas de conocimiento, el Ministerio de Educación Nacional nos evalúa en el IFEX según las competencias propias de cada área. Nosotros lo que debemos empezar a trabajar es que, en verdad, es desde los docentes. Es desde los docentes, porque los docentes en verdad no sabemos ni siquiera formular una pregunta. Muy buenas tardes. Continuamos entonces con este podcast y tenemos un invitado muy especial, el profesor Manuel Montaña. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. ¿En qué institución labora usted y hace cuánto está en esa institución? Bueno, yo en la institución que laboro en ese momento es un colegio distrital, se llama Colegio de la Bici. Es un colegio que es bastante nuevo, está desde el 2019. Yo estoy en ese colegio desde el 2021.
Eh, Prácticamente nosotros iniciamos apenas en pandemia, iniciamos clases y pues hicimos esa transición desde pandemia hasta lo que estamos haciendo ahorita. Más o menos llevamos desde el 2022 en presencialidad. Pues bien, profesor, es bien importante tener en cuenta la población, tipo de estudiante que está en su colegio. Cuéntenos un poco de sus estudiantes. Bueno, para empezar un poco, para dar un contexto, el colegio hace parte de la localidad de Bosa, localidad 7 de Bosa. Está ubicado cerca de la zona centro de Bosa, cerca de pronto una de las referencias más grandes que tiene el colegio es el otro colegio que tiene enfrente, que es el Claretiano de Bosa, que es uno de los más antiguos de la localidad. El colegio hace parte de uno de los 7 colegios, de los 12 colegios, perdón, del nodo 16. Entonces son estudiantes más o menos de estratos 0 a 2. Bueno, hay muy poquitos de 2, la mayoría son estrato 1. No es un colegio muy grande, también pues debo decir, y pues para entrar en ese contexto también para mirar la evaluación, como comentarles también que yo trabajé antes de ese colegio, yo llevo ya cumplo este año 15 años trabajando para el distrito. Los años anteriores a trabajar en ese colegio de la Bici, trabajé en otro colegio que se llama Ciudadela Educativa de Bosa, ubicado en el barrio Porvenir, digámoslo así, que son dos aspectos diferentes de una misma localidad. Mm. El Colegio Ciudadela Educativa de Bosa tiene más o menos alrededor de 3.000 estudiantes por jornada. En cambio, nosotros ahorita en el Colegio de la Bici somos un colegio que tenemos 1.200 estudiantes en jornada única. Somos uno de los colegios, de los 5 colegios de jornada única de la localidad Bosque. Y nuestro proyecto de jornada única pues tiene que ver mucho con el manejo de lo que es el nombre del colegio, el Colegio de la Bici. Se maneja muchos elementos de movilidad, entonces son chicos que se transportan mucho en bicicleta, la gran mayoría de los estudiantes del colegio, dada también pues la situación económica que tienen los estudiantes, no es una situación sencilla. La gran mayoría de estudiantes, pues, como lo dije anteriormente, se ubican en estratos 1, entonces vienen de de diferentes lugares de Bosa, algunos más lejanos, otros más cercanos, pero siempre es una situación bastante compleja. Digo que las dos son situaciones diferentes en cuanto, y sobre todo en aras a la evaluación, porque el aspecto evaluativo en un colegio más grande es un poquito más compleja en el sentido de la diversificación de la forma de actuar de los estudiantes. En cambio, en el colegio de la Bici, que es un poco más pequeño, aunque pues 1.200 estudiantes no es que sea pequeños, igual tenemos cursos de 40 estudiantes en un aula, son, digamos, Profesor, ¿usted qué cátedra orienta? Y dentro de la cátedra, ¿qué estrategias le ha tocado implementar para que la evaluación suya vaya evolucionando, teniendo en cuenta pues todas las variables, dificultades, todas las situaciones que viven los estudiantes? ujú. Mira que hay algo bastante interesante en esas situaciones que por lo menos yo oriento la cátedra de español y literatura. Casi siempre lo he trabajado desde el punto de vista del español como una creación de comunicación y la parte de literatura pues desde el punto de vista de la historiografía de la literatura. Pero es muy, muy interesante la situación que les pongo en este punto, que es lo de la variación de los dos colegios. En el colegio de Ciudadela, al ser un colegio más grande, pues se convierte un poco en esa evaluación, inclusive se podría decir que no hay una evolución, como tú lo estás preguntando, Ujú. más es una involución, porque a medida que pasa el tiempo se convierte más en el requerimiento al haber una cantidad tan grande de estudiantes, al tener tantos estudiantes, porque pues como te digo, no es solo, inclusive había en ese colegio prácticamente uno podía estar dictándole a 7 cursos de un mismo nivel Bastante. y hacer un proceso evaluativo. Entonces, ¿Eh? evaluar a 7 grupos con 40 estudiantes, digamos que eso los profes, bueno, aunque en el colegio de la bici pues sucede con los profes de tecnología, de educación física, que por lo general son profes que tienen todos los niveles, pero pues ya se reduce un poquito. Pero pues en el en el colegio que es más grande, que es megacolegio, entonces tiene unas dinámicas en las cuales la evaluación empieza siendo de pronto uno, por ejemplo, digamos que uno empieza una evaluación formativa, una Ujú. evaluación dinámico-formativa. Y entonces con el tiempo, por el requerimiento del tiempo y por el requerimiento del espacio, le toca a uno empezar a hacer tipos de evaluación un poco más clásica y ser un poco más estrictos en cuanto a esa evaluación no ocupe más del espacio del que uno puede dar. En un colegio como el Colegio de la Bici, también cambia la perspectiva. El Colegio de la Bici tiene un enfoque STEM. El enfoque STEM, que está ubicado un poco más hacia esa parte de la investigación, de la formación, no solo de la tecnología, porque pues muchas veces se habla de STEM y se habla solo de tecnología, de que es un proceso tecnológico y que se habla de tecnología, no. El proceso STEM, como lo vemos en el colegio, es un proceso más de la formación en investigación. Ujú. Entonces, esos elementos de formación
hacen que evolucione. Inicialmente la generación de la evaluación formativa se termina convirtiendo en una evaluación formativa, sumativa y que genera los otros elementos de la evaluación, como por ejemplo la heteroevaluación entre los estudiantes, porque como la educación STEM promueve la colaboración, todo el collaborative learning, que es prácticamente lo que trabaja ese elemento, pues termina siendo una evaluación muy señalada al desarrollo interno de los estudiantes, como a su desarrollo también como grupo. Entonces, el cambio evaluativo ha sido bastante interesante. Profesor, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo se manejaría entonces la evaluación justa e inclusiva? Es muy interesante entonces ese proceso que usted nos está contando. ¿Cómo se llevaría en ese sentido? Es muy bonito, por ejemplo, mirar elementos que tiene, aunque sí, uno entiende que muchas veces la educación STEM termina siendo, digámoslo así, tildada de una forma muy estructural. Entonces sería como volver a las estructuras, volver a los elementos clásicos de la educación, en donde se genera una formación estricta de que tiene que hacerse de esa manera. Este punto, por ejemplo, como se hacía la evaluación religiosa, como se hacía el proceso de educación religiosa, en donde uno tenía 5 minutos al inicio que hacer una parte, demorar otros 2 minutos para la reflexión, 20 minutos para la parte teórica, otra parte para... Entonces se genera esa estructura. Y uno se da cuenta con la educación STEM que eso no, digámoslo así, trabajado desde la manera, desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista del desarrollo personal y el punto de vista del desarrollo social, una estructura no debe ser tan rígida. Y entonces la evaluación se convierte en ese proceso. Entonces, para que la evaluación sea justa, debe evaluar también elementos no solo de la parte del conocimiento del estudiante, sino de la sensación del estudiante con ese conocimiento, cómo lo pone en práctica. No simplemente cómo lo alimenta, porque pues ese de pronto es uno de los detalles que cuando la formación se genera en cantidad y en masa y termina uno convirtiéndose en un evaluador clásico, termina convirtiéndose ese proceso y desligándolo también de, bueno, ¿a usted para qué le sirve lo que está aprendiendo? ¿Le sirve para algo? Entonces en la educación STEM eso lo ponen en un proyecto. Entonces eso lo genera, enlaza mucho, por ejemplo, la evaluación que tiene muy, digámoslo así, entre las diferentes asignaturas. Entonces se hace un proceso en el cual el estudiante está viendo que no solo lo que estudia, no solo lo que aprende, lo aprende para un conocimiento, para dar una nota, sino también para generar un proceso de entendimiento con el entorno. Nosotros, por ejemplo, dentro de uno de los elementos que también trabajamos son varios, al ser un colegio que tiene una inclusión en movilidad y todo esto, pues también tienen ambientes, tienen cuestiones a través de la ecología y el medio ambiente. Entonces, ellos se hace una evaluación muy relacionada con, bueno, y eso entonces en qué va a afectar su entorno, que va a afectar su entorno, que va a afectar sus elementos de vida. Entonces, yo considero que una de las formas de las que uno genera inclusión en este elemento de la evaluación es en el sentido de darle persona a la evaluación, de generar como esa interacción con cómo es la persona y que esa evaluación sea también esa parte sumativa a la que él llega, a la que él puede llegar y confrontar con sus conocimientos. Ok. Profesor, usted con de esos valiosos 15 años de experiencia, ¿qué nos puede transmitir y qué recomendaciones nos da a los que estamos iniciando este proceso de licenciatura, a los nuevos maestros a futuro, con todas las variables que vienen con la inteligencia artificial y todo esto que por supuesto nos varía también? Sí, bueno, de pronto lo primero que yo siempre tengo en cuenta con respecto a esto es que por más que uno lleve mucho tiempo, uno no termina de aprender. Y quizá eso también es lo que hace la evaluación para uno mismo. Porque, pues, por ejemplo, en esto que uno va aprendiendo también, uno empieza a aprender, bueno, ¿qué ha desaprendido uno? Entonces, un consejo de pronto también para una persona que está en formación docente, sobre todo en formación docente, que pues es duro, es complicado, es el hecho bueno, todos los días se aprende y todos los días uno está evolucionando el pensamiento. Uno, desafortunadamente, cuando va avanzando con el tiempo, uno se va dando cuenta que en el proceso uno empieza a repetir currículo, a repetir temáticas, a repetir elementos que uno dice, bueno, ¿y entonces este elemento qué? Y eso lo hace a uno a generar y empezar a mirar la autoformación. Siempre estar pendiente de la autoformación, sobre todo, no solo en su propia área de desempeño, sino también en otros aspectos, como por ejemplo lo que tú nos dices de la inteligencia artificial. Y eso me parece bastante interesante porque es que si alguno, por ejemplo, aprende en educación STEM, es que la inteligencia artificial no se debe satanizar. La inteligencia artificial se debe aprender a manejar. No se le debe satanizar al estudiante porque la utilice o porque no la utilice, sino debe ser una herramienta, sino que debe ser una forma de aprender cómo y hacerle entender, nosotros también entenderlo, porque pues actualizarse también es eso, entender que las cosas están ahí para que uno las pueda utilizar, pero también para que uno las pueda enseñar a utilizar. Ujú. Es más como ese proceso de aprender y de entender que uno no se las sabe todas y que uno tiene que empezar a alimentarse tanto de las experiencias de los compañeros como de lo que va actualizándose el área de desempeño de uno. Te decía ahorita, uno en literatura, por ejemplo, habla de historiografía de la literatura, y si uno se queda en la historiografía clásica, pues siempre va a enseñar los clásicos griegos, los clásicos romanos, y pues sí, son útiles, pero para un estudiante es mucho más cercano la literatura actual. En cuanto a la formación, un consejo es también ese, estar actualizándose en cuanto a la evaluación, estar actualizándose en cuanto a las formas de la evaluación y tratar de mirar como esa balance
entre en qué momento tengo que evaluar clásicamente, en qué momento tengo que evaluar como la escuelita antigua y en qué momento tengo que evaluar como la escuela nueva. Durante pandemia, por ejemplo, hacer una evaluación no era lo mismo. No es una cuestión similar, porque la evaluación virtual es una cosa bastante compleja, pero si nos ponemos a pensar, a pesar de que nos hayamos salido de la pandemia, algo de la educación virtual tiene que quedar ahí, porque desafortunadamente es algo que se tiene que empezar a manejar. Hay estudiantes, por ejemplo, que ya están haciendo otras cosas. Por ejemplo, estudiantes que necesitan extra tiempo porque están haciendo, no sé, un proceso deportivo, un proceso artístico. Entonces tienen que salirse y desescolarizarse. Entonces los colegios tienen que permitirle al estudiante también, el que tienes que decirle, bueno, listo, entonces empecemos a mirar unas posibilidades dentro de la virtualidad, dentro de todo eso, y eso es algo que también nos dio la posibilidad de esa virtualidad que en algún momento tuvimos. Y el otro consejo, o un consejo de pronto como para cerrar, es también mirar que la salud mental del docente también es importante y también es relevante. Entonces, este proceso formativo también es un poquito complejo con eso, porque también a uno le van exigiendo, bueno, tiene que dar resultados y la evaluación va orientada hacia el resultado y hacia la proyección del resultado, pero tampoco debe ser una camisa de fuerza porque eso genera un proceso de poca paz mental para un docente. Entonces hay que saber equilibrar los momentos, saber equilibrar los puntos, que es difícil, uno lo da como consejo, pero a veces hasta uno ni lo cumple, pero cuando uno se acuerda empieza uno como a, bueno, listo, hagamos esto, hagamos lo otro, y pues aprender que hay muchos contextos, que no siempre, que siempre van a haber muchos contextos, está el contexto del colegio privado, está el contexto del colegio público, y son contextos en los cuales se manejan muchos elementos, uno tiene que mirar la situación personal, el contexto del estudiante también, porque eso también es muy relevante. Uno no puede evaluar igual, inclusive en un mismo salón, uno no puede evaluar igual a un chico que de pronto tiene los padres, tiene la presencia de los padres, a un chico cuyos padres solo están a las 8 o 9 de la noche cuando él ya se va a dormir y el resto del día está o en el colegio o solo en la casa. Entonces, son contextos en los que uno también tiene que empezar a mirar cómo adaptar la evaluación.